Bueno, es un proyecto que está dentro del seno de un gran número de proyectos que está impulsando PNUD y el GEF. En este caso se involucró también a CESAEM porque es el caso de las especies de ornato, pero es un proyecto dentro de muchísimos proyectos, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos surgen como una manera de apoyar en la implementación de la estrategia de especies invasoras, y este proyecto en particular apoya el objetivo número 1, que es la prevención, la dispersión y erradicación de especies invasoras. Bueno, como mencionaba, está el GEF, que es el Fondo Mundial de Ambiente. Está el PNUD, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente también. Y está el CESAEM, que es el Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Morelos. Y obviamente, bueno, pues la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, el proyecto se basó principalmente en un análisis que hicimos con datos que nos mandó el CESAEM a partir de 50 granjas. Hicimos una serie de análisis de riesgo de todas las especies que se cultivan en Morelos, previendo cuáles de estas pudieran estar en algunas de las granjas que se nos enviaron. Como yo mencionaba anteriormente, fueron aproximadamente 140 análisis de riesgos los que hicimos. Ahora, ¿por qué hicimos esto? Porque queríamos medir el riesgo que estaba manejando en cada una de estas 50 unidades de producción. Otra cuestión que también consideramos fue la incidencia de patógenos y parásitos en este tipo de granjas, que era para nosotros muy importante. El factor humano para ver la creación de capacidades posteriormente, pero también para ver cómo se estaba manejando estas unidades de producción en base a sus conocimientos de acuacultura y de especies exóticas invasoras. Por otra parte, se consideraron otro tipo de factores como las medidas de bioseguridad con las que ya contaban las granjas. Algo muy importante también fue la cercanía a los cuerpos de agua naturales que tienen estas granjas, ya que obviamente la posibilidad de escape se incrementa con la posibilidad de inundaciones y sobre todo en estos cuerpos de agua, ¿no? Bueno, el análisis, la verdad, arrojó muchos resultados, pero dentro de ellos pudimos ver que no se contaban con las medidas de bioseguridad esenciales en gran parte de las granjas. Hubo granjas que hacen su cultivo muy bien. No obstante, una de las cosas que nos llamó más la atención es que no se tienen en ocasiones suficiente número de filtros, por ejemplo, donde se realizan las tomas de agua, que generalmente son en arroyos o en canales de irrigación, y las descargas también se realizan en estos arroyos o canales de irrigación. Esto quiere decir que puede haber una contaminación cruzada en gran número de estas granjas. Lamentablemente, bueno, ya existen reportes de gente que está en la UEM sobre varias de estas especies que ya se encuentran en el medio natural. Y bueno, Morelos es actualmente uno de los estados mayormente impactados por especies exóticas. Prácticamente 60% de la ictofauna de Morelos está constituida por especies exóticas y más de la mitad de esas especies son especies de ornato. Bueno, aquí la primera recomendación es que tengan un poco más de tecnología, que tengan un poco más de conciencia del posible daño al medio ambiente. Esto obviamente pasa, como yo decía, por la creación de capacidades. A lo mejor algunas de estas personas que operan las unidades de producción requieren de cursos de capacitación, ya sea en HACCP o en otro tipo de medidas. Pero también aquí se requiere del apoyo institucional. Aquí es el momento de que las autoridades también se sumen a este proyecto, que sean conscientes de los resultados que adquirimos y que aporten también para que sean realizables estas medidas de bioseguridad en todas las granjas. Bueno, una unidad de producción estándar, digamos, sería una unidad de producción que va a tener mucho cuidado, primero en el control de acceso a la misma granja. Eso quiere decir que va a tener muros perimetrales. Es una unidad de producción también que va a contar con un área de cuarentena para que los lotes de peces que está importando los pueda observar, pueda aseverar que no tienen ningún riesgo de patógenos o parásitos.
tiene que hacer ciertos retos en esta área de cuarentena, incluyendo retos de coexistencia con las especies nativas para ver si no llega a haber ningún problema. Tiene que tener perfectamente identificados los lotes, aplicar el principio de trazabilidad para saber cuáles son los peces que se están manejando. Debe tener de preferencia tanques de cultivo, que si no son acuarios, ser tanques que estén recubiertos por geomembrana, por ejemplo, para que puedan ser limpiados muy fácilmente. Lo idóneo también es tener lagunas de oxidación para poder evitar descarga, ¿verdad?, de materia orgánica que también vaya a contribuir con algunos patógenos al medio. O bien optar por sistemas de recirculación cerrados, que son en beneficio del productor, ya que en este caso se minimizan las descargas y que por otra parte pueden ofrecer la alternativa, como en el caso de la acuaponía, de producir vegetales al mismo tiempo que se están produciendo los peces, lo que significaría también una mayor entrada de dinero para el productor. Bueno, el proyecto yo creo que es claro aquí, las medidas de bioseguridad ya están planteadas, como el proyecto lo indica, es una propuesta únicamente. Lo que esperamos es que los acuacultores tengan la sensibilidad para ir adoptando estas medidas, pero sabemos que no es un trabajo únicamente de los acuacultores. Aquí se tienen que sumar necesariamente muchas de las autoridades. Estamos hablando de Conapesca, Inapesca, estamos hablando de Senacica, etcétera, porque a todos finalmente nos afecta si llega a haber un escape de alguna de estas especies a nivel de la biodiversidad, etcétera, ¿no?